El ser humano, desde tiempos inmemoriales, ha intentado desentrañar los enigmas más profundos y desconocidos, pues al fin y al cabo somos seres curiosos. Es algo inherente de nuestra condición humana, y gracias a ello hemos podido lograr grandes avances a lo largo de nuestra historia. Cosas como viajes en el tiempo, ovnis, exploración espacial, etc., son algunos de los temas que el hombre lleva décadas, o más bien siglos, buscando respuestas. A continuación, hablaremos de 3 de ellos. 3 enigmas que el ser humano, con sus limitaciones, trata de entender y arrojar un poco de luz. Empezamos. Número 1. ¿Qué es el tiempo? Una pregunta que aparentemente parece sencilla de responder, ¿verdad? Pero si nos paramos a analizarla detenidamente, nos damos cuenta que no es tan fácil como parece. Científicamente se podría definir como una magnitud física con la que se mide la duración o separación de acontecimientos. Dividimos el tiempo en presente, pasado y futuro, en años, semanas, días, etc. Conforme vamos creciendo, tenemos la sensación de que los años pasan cada vez más rápido. Algunos científicos aseguran que el tiempo no es más que una ilusión creada por la mente humana. ¿Qué es el presente? Podemos decir que es lo único que existe para nosotros. Es el límite entre el pasado, que es lo que ha sucedido, y el futuro. El tiempo, según la física, se dilata a medida que un cuerpo se mueve más rápido respecto a otro. Cuanto más se aproxima un cuerpo a la velocidad de la luz, más nota la desaceleración del reloj, ya que debes recorrer mayor distancia. Según Albert Einstein, el tiempo transcurre más lentamente cuando se experimenta una fuerza gravitacional mayor, es decir, cuanto más rápido se mueva un cuerpo, más lento notará el transcurso del tiempo. Para nosotros, los habitantes de la Tierra, el tiempo transcurre más rápido que para un astronauta de la estación espacial, ya que este último se mueve 8 kilómetros por segundo respecto a la Tierra, y sería unas pocas millonésimas de segundo más joven que nosotros, algo imperceptible. Si tomamos como referencia Alpha Centauri, que es el sistema solar más cercano a la Tierra, a una distancia de 4,37 años luz, y pudiésemos viajar hasta allí a un 99% de la velocidad de la luz, no tardaríamos 4,37 años en llegar, sino 15 horas, ya que el tiempo a esa velocidad se dilata. Sin embargo, para un observador de la Tierra, sí habrían pasado 4,3 años. Lo mismo ocurriría con el viaje de vuelta, por lo que nosotros habríamos durado 30 horas entre ir y volver. Sin embargo, para un habitante de la Tierra, habrían pasado casi 9 años. Es decir, para nosotros, el tiempo habría pasado mucho más rápido. Y para liarlo todo un poco más, si existiera alguna máquina con la capacidad de ir a la velocidad de la luz, o incluso superarla, se podría viajar al otro extremo de la galaxia en un instante, pero en la Tierra transcurrirían miles de años. Es algo sorprendente, algo difícil de entender, y cuando lo escuchas por primera vez, te explota la cabeza. Yo sé que todo esto es simple teoría, y puede ser muy difícil incluso imaginárselo, ya que parece imposible que el ser humano pueda llegar a soportar esa velocidad. Pero como concepto teórico, sin duda, es digno de estudio. ¿Qué te parece? Número 2. Cronovisor. Continuamos con los viajes en el tiempo, aunque en este caso es algo totalmente diferente. Quizás ya lo hayas escuchado alguna vez, pero si no, te lo presento. El cronovisor es uno de los mayores enigmas en la historia del Vaticano y una de las leyendas más conocidas.
el 2 de mayo de 1972, el periódico italiano Domenica del Corriere publicó una noticia que sorprendió a miles de lectores. Un equipo de científicos, dirigidos por el monje Marcello Pellegrino Ernetti, habían inventado una máquina llamada cronovisor, capaz de obtener imágenes y sonidos del pasado. Según Marcello, la misteriosa máquina era capaz de capturar eventos de la vida de Cristo, así como también de la historia de Roma. El cronovisor es como un telescopio, pero en lugar de ver cosas distantes, nuestro dispositivo podía enfocar imágenes y sonidos específicos del pasado. Pudimos contemplar el pasado vivo, afirmó Ernetti para la revista italiana Tempus en 1972. En 2002, un documental aseguró que la NASA había adquirido la tecnología del cronovisor y la había utilizado para investigar eventos en el pasado de la Tierra. Según Ernetti, el cronovisor se basaba en el principio de la física clásica, según la cual la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, las ondas visuales y sonoras eran energía y por tanto estaban sometidas a las mismas leyes físicas de la materia. De ese modo, lo que el cronovisor podía hacer era acceder a las ondas luminosas y sonoras del pasado, recomponiéndolas y reorganizándolas en las mismas imágenes y sonidos que las habían formado en su origen. Las ondas visibles y sonoras del pasado no se destruyen, y no lo hacen porque son energía. La grandeza de nuestro invento, que llamamos cronovisor, radica en poder recuperar esa energía y recomponer las escenas del pasado, afirmó el religioso. El aparato estaba hecho de rayos catódicos, antenas y metales que recibían señales de luz y sonidos en todas las longitudes de onda. Además, tenía varias antenas, 3 de las cuales estaban hechas de metales misteriosos, que captaban ondas de luz y sonido en todos sus respectivos espectros. Un buscador de dirección en el dispositivo que supuestamente estaba sintonizado en la era específica que uno quería ver, mientras que una pantalla lo mostraba y un dispositivo de grabación capturaba el metraje. El padre Ernetti reveló, por cierto, que gracias a este invento había logrado fotografiar a Jesucristo agonizando en la cruz, la destrucción de Sodoma y Gomorra, y otros grandes eventos históricos, como la fundación de Roma en el año 753 a.C. Además, gracias al mismo cronovisor, se había podido recuperar, en su versión original, la desaparecida obra Tiestes, escrita por Quinto Enio y representada en Roma en el año 169 a.C., así como el texto original de las tablas de la ley que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí, y presenciar a personajes como Napoleón, el filósofo romano Cicerón, y otros fabulosos y trascendentales episodios históricos y bíblicos. La historia del cronovisor surge de una entrevista que Ernetti dio en 1972, en la que afirma lo siguiente: la máquina más maravillosa que he hecho en mi vida es el resultado de 13 años de trabajo con algunos de los mejores científicos de Italia, Francia y Alemania. Es un instrumento complejo, compuesto por una serie de discos, cables y otros objetos que no puedo explicar. En la misma entrevista, Ernetti afirmó que la máquina había sido construida en la década de los 50, con ayuda de algunos científicos, como el teórico de la relatividad Agostino Gemelli, el físico y premio Nobel Enrico Fermi y el inventor Guglielmo Marconi. Se podría decir que el cronovisor sería como una ventana al pasado. Pellegrino afirmaba que dicho artilugio existió solo en sus 5 modelos experimentales y que había sido destruido en 1972 para evitar su mal uso. Sin embargo, no hay pruebas concretas de su existencia, y la mayoría de los investigadores creen que se trataba simplemente de una invención del padre Ernetti, quien mantuvo hasta su muerte en 1994 que la máquina había sido escondida por el Vaticano para evitar que cayera en las manos equivocadas. Curiosamente, el Vaticano decretó en 1988
que cualquiera que usara un instrumento de tales características sería excomulgado. Poco antes de morir, Ernetti escribió una carta abierta reiterando rotundamente que el dispositivo era real y afirmando lo siguiente: el Papa Pío XII nos prohibió revelar cualquier detalle sobre este dispositivo porque la máquina era muy peligrosa. Puede restringir la libertad del hombre. Muchas de las afirmaciones de Ernetti han sido desacreditadas desde entonces. Los escépticos han sostenido que su supuesta fotografía de Jesús era simplemente una reproducción barata de una estatua ubicada en una iglesia de Umbría. Otra revista argumentó que la foto era simplemente una imagen invertida de Jesús de una postal hecha en la ciudad italiana de Colevalenza. Algunos dicen que el padre Pellegrino Ernetti confesó haber inventado toda la historia antes de su muerte el 8 de abril de 1994. Pero esto sigue siendo muy controvertido. Con von Braun, Fermi, Ernetti y Brun muertos, solo queda el intrigante misterio. Número 3. Área 51. El lugar más enigmático del mundo que Estados Unidos se afana en ocultar. Ubicado en el desierto del estado de Nevada en Estados Unidos, a unos 135 kilómetros al norte de Las Vegas, fue puesta en funcionamiento en mitad del siglo XX, pero no fue hasta la Guerra Fría cuando se empezó a especular con la posible existencia de una base norteamericana secreta en mitad del desierto de Nevada. Muchos expertos aseguran que en aquella base de 1,2 millones de hectáreas, con un espacio aéreo restringido de 12.950 kilómetros cuadrados y la que trabajan unas 3.000 personas, se llevaban a cabo experimentos secretos de todo tipo. Durante muchas décadas, fueron cientos las personas que aseguraron haber presenciado un avistamiento ovni, del que ninguna fuente oficial quiso dar ningún tipo de explicación. Pero el punto de inflexión que provocó que se desatara la locura por el Área 51 fue en 1947, cuando un extraño aparato se estrelló en Roswell, Nuevo México, en lo que muchas personas consideraron que era la confirmación de vida extraterrestre. El hallazgo de los restos de una enigmática aeronave en mitad de la nada alimentó el mito del Área 51, que se vio multiplicado por la filtración de una serie de vídeos que, supuestamente, confirmaban que en aquel incidente habían sido hallados una serie de alienígenas intervenidos dentro de la base secreta para analizar qué eran y de qué estaban hechos. Un burdo montaje que corrió como la pólvora después de que en 1989 Bob Lazar se encargara de echar más gasolina al asunto. Aseguró haber trabajado varios años en el Área 51, afirmando que el gobierno utilizaba las instalaciones para analizar diferentes ovnis que había conseguido atrapar y que se tenía constancia de la existencia de vida extraterrestre. En 2013, el gobierno estadounidense desclasificó unos documentos en los que por fin confirmaba que existía el Área 51 y que se utilizaba como campo de pruebas y de entrenamiento de la Fuerza Aérea. Además confirmó también que el misterioso aparato hallado en Roswell no era más que un prototipo de globo sonda para detectar pruebas nucleares soviéticas. El nombre de la base se debe a que fue construida en un terreno demarcado por la Comisión de Energía Atómica, en una zona donde se realizaban pruebas nucleares. Fue ahí donde se puso a prueba el avión espía U-2, las aeronaves de reconocimiento y el SR-71 Blackbird, así como el sigloso F-117. Los encargados de esas misiones trabajaban con el mayor secretismo y con información limitada incluso para ellos mismos. A día de hoy, continúa siendo uno de los lugares más secretos y ocultos del mundo, donde las fuerzas armadas que las protegen tienen permitido el uso de fuerza mortal para acabar con cualquier intruso. ¿Tú qué opinas? Espero que te haya gustado. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo, amigos.